Cordial saludo. Hoy los queremos invitar a todos a ver y escuchar este corto y sustancial video acerca de la explicación e identificación de las fases del proceso contable según las NIF y sus influencias de las políticas contables en cada fase, en lo concerniente a las microempresas en Colombia. Mi grupo de trabajo está conformado por Gloria Elena Arias Sánchez, Ana María Liscano Correa, Kelly Joana Ramírez Carreño, Marlene Rodríguez Nieto y quien les habla, Karen Dayana Lagos Pinzón. Deseamos que sea de su total agrado y puesta en ejecución para resolver las dudas e inquietudes que se generan en el transcurso de nuestra carrera dentro de las unidades tecnológicas de Santander. Asimismo, damos las gracias a nuestra tutora Mayet Lisset Durán por sus saberes sobre dicha temática y orientación a todos nuestros estudiantes. Introducción. Con este video daremos una explicación de cómo se deben preparar y presentar los estados financieros y cómo se lleva la información financiera de las microempresas en Colombia. El marco técnico normativo de la información financiera para las microempresas no es un estándar internacional, sino local, aplicable por norma legal solo en Colombia. Por ello, es necesario conocer cómo los diferentes grupos de empresas propuestos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública aplican diferentes normas de contabilidad e información financiera. La nueva normatividad para los trámites contables y la forma de presentar informes financieros tiene en cuenta las políticas y prácticas contables enunciadas por las diferentes empresas en los variados marcos normativos, los cuales están establecidos en la Ley 1314 de 2009. Para entender la norma de información financiera de las microempresas, daremos un breve vistazo al origen de las normas o estándares internacionales de información financiera. Sin más preámbulos, los dejo con las explicaciones concisas de mis compañeras acerca de este importante tema de nuestra asignatura de contabilidad simplificada, secuencia del proceso contable. El objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las operaciones de la microempresa, que sea útil para la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios. ¿Cuáles son estos usuarios? Son los propietarios, sus directores, las entidades financieras, los acreedores, el gobierno nacional y sus organismos, entre otros. Para la presentación de estos estados financieros o para presentar esta información financiera, debe contar con unas características cualitativas para que la información sea útil. Estos son comprensibilidad, relevancia, materialidad o importancia relativa, fiabilidad, esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad y oportunidad. Para presentar estos estados financieros se deben tener en cuenta también las fases del proceso contable según la normatividad, las cuales son la fase de reconocimiento, medición, presentación y revelación de estos estados financieros. La fase de reconocimiento es el proceso de incorporación en los estados financieros, una partida que cumple con la definición de activo, pasivo, ingresos o gastos. Dentro de la etapa de reconocimiento se cuentan con dos criterios. El primero es la probabilidad de obtener beneficios económicos futuros, que consiste en evaluar los resultados de los periodos disponibles cuando se preparan los estados financieros para cada partida de manera individual, con el objetivo de tener conocimiento de cuál podría ser ese estado económico futuro de la empresa. Y el segundo es la fiabilidad de la medición. Quiere decir que su costo o valor puede ser medido de manera fiable. Cuando no es posible hacer una estimación razonable, no se puede reconocer en los estados financieros. La segunda fase que se debe tener en cuenta es la fase de la medición, que este es el proceso para determinar cuantías o valores en los que las microempresas miden los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos en los estados financieros. En la etapa de la medición tenemos la medición inicial y la medición posterior. La medición inicial va relacionada con la fase del reconocimiento, que consiste en la contabilización, y la medición posterior es el cálculo del costo amortizado, que tiene varias fases, que son
calcular el flujo inicial, establecer el flujo de caja, calcular la tasa de interés de rentabilidad, calcular el costo amortizado, la contabilización de los intereses, el recibo de intereses, entre otros. La tercera fase del proceso contable es la fase de presentación de estados financieros, en la cual los elementos de los estados financieros, una vez reconocidos y cuantificados, pasan a ser presentados en los reportes financieros correspondientes, en los cuales se refleja el estado de situación financiera y el estado de resultados. Dentro del estado de situación financiera encontramos lo que son los activos. En este está el activo corriente y el activo no corriente. También encontramos los pasivos, el pasivo corriente y el pasivo no corriente, y por último el patrimonio. En el estado de resultados están los ingresos, costos y gastos de operación y los resultados. La cuarta fase es la fase de revelaciones. Las revelaciones son muy importantes al momento que un usuario, tanto interno como externo, quiera observar, interpretar y emitir un juicio sobre los estados financieros. Las revelaciones contienen información vital que puede incidir de forma positiva o negativa en el desarrollo normal de las actividades de una empresa. Es por eso que se debe informar adicionalmente sobre aspectos relevantes concernientes a los hechos económicos sucedidos en las entidades. Influencias de las políticas contables. El método para la estructuración de las políticas contables se basa en dos fases, donde analizamos la importancia que tienen las políticas contables en las pymes y los principios básicos para una buena estructuración política. Para las pymes en Colombia que se encuentran en el proceso de contingencia y estándares internacionales. Primera fase, generalidades de las pymes. Las pequeñas y medianas empresas actualmente se consideran el sector productivo, según el DANE. Segunda base, metodología para la estructuración de políticas contables. Cuando la organización empieza con el proceso de contingencia en la adaptación de nuestras normas contables como una construcción de políticas contables, la generalidad que quien debe empezar para crear los lineamientos, pasos o fases para seguir y poder lograrlos y mejorar su funcionamiento. Teniendo en cuenta que las políticas contables son los parámetros bajo los cuales una entidad reconoce, mide y revela toda su información financiera para la toma de decisiones, siendo imperioso precisar que dichas políticas han sido el punto de inicio para la aplicación de las NIPs, podemos decir que influyen de una manera importante en la fase del proceso contable, puesto que gracias a ellas se establecen los criterios que la entidad acogerá para realizar el reconocimiento, la medición, presentación y revelación de los estados financieros basados en los principios éticos para que así se pueda proporcionar información relevante, coherente y confiable, pues revelan cómo la organización interactúa con el medio económico mediante la interpretación de dicha información. Estas políticas deben ser constantes, con el fin de que se pueda facilitar la comparabilidad al analizar los estados financieros. Por eso se recomienda la utilización de las mismas de un periodo a otro. Objetivos del proceso contable. Los objetivos más importantes es el establecimiento de un sistema de información financiera, la cuantificación de transacciones y el procesamiento de datos, la evaluación de la información y la comunicación de esta misma, conocer el concepto contable y de patrimonio y los principales componentes que lo integran, así como el concepto de resultado. Identificar los elementos esenciales de la cuenta, describir los convenios sobre su funcionamiento y la terminología utilizada, describir los libros o instrumentos materiales que se utilizan para realizar las anotaciones contables y la función que desempeñan, obtener una visión de conjunto de ciclo contable analizando determinadamente las distintas fases que lo integran y por último suministrar una primera aproximación de los estados contables que informan del patrimonio y del resultado de la unidad económica, balance y cuenta de resultados. Conclusiones.
Terminando este video explicativo, queremos recalcar el cumplimiento de cada una de las fases para que sea de conocimiento a todos los estudiantes de contaduría de la implementación de las normas internacionales de información financiera NIF en la profesión contable colombiana. Dar las gracias a este grupo de trabajo por su dedicación e investigación de cada uno de los temas tratados acá. Creemos que servirán de apoyo para otros procesos de estudio en nuestra asignatura. Se pudo analizar cómo se implementan las normas internacionales de información financiera NIF en la profesión contable. Contamos con buenas fuentes gracias a la búsqueda que se realizó en Internet de los diferentes autores que hablan de estos temas. Con estas descripciones anotamos lo más sustancial del tema. Queremos que permitan descubrir ampliamente la totalidad de las fases del proceso contable y la influencia de las políticas contables en las microempresas en Colombia. Gracias a las explicaciones que vimos, se puede rescatar los impactos que produce la implementación de las normas NIF en las diferentes secciones que implica una situación contable y las grandes exigencias que conlleva en su proceso. Muchas gracias por la atención prestada y queremos que haya sido de mucha iniciativa y agrado para conocimientos pertinentes a la hora de aplicar las fases del proceso contable según las NIF.